Instituto Universitario del Altiplano, Campus Chimalhuacán. Módulo Políticas Educativas y Legislación. Maestro Oscar Méndez Guzmán. Discente Alfredo Jaimes Morlet. Tema: periodo de 1934 a 1940. 13 de abril del 2019. Definición de periodo. Vocablo que proviene del latín periodus, usado para definir un lapso de tiempo determinado en el cual se desenvuelve una acción, un fenómeno o una sucesión de eventos concatenados. El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal. Lázaro Cárdenas. Algunos antecedentes ideológicos. Las doctrinas de la época. Doctrina Calvo establece que la renuncia de inversores extranjeros en México a su nacionalidad de acuerdo al artículo 27 constitucional. La doctrina Carranza establece la no intervención y la igualdad entre nacionales y extranjeros. La doctrina Estrada, también llamada México u Ortiz Rubio, establece que los países tienen pleno derecho de no intervenir en los asuntos internos de otro, mucho menos manifestarse a favor o en contra. Perfil ideológico del general Lázaro Cárdenas. Nació el 21 de mayo de 1895 en el pueblo de Jiquilpan, estado de Michoacán, tercero de 8 hijos cuyos padres fueron Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. Su padre, simpatizante liberal, y su madre, de ideas conservadoras. Eran humildes, aunque no pobres. En 1913 se unió a la revolución, ganando simpatías por su trabajo y esmero. Así fue como se ganó la amistad del general Plutarco Elías Calles, quien le llamaba chamaco. En 1925 fue nombrado jefe de operaciones en las Huastecas y el Istmo. A los 33 años fue gobernador de su estado. Al mismo tiempo fungió como presidente del Partido Nacional Revolucionario. A los 39 años asume la presidencia de la República. Recorrió todo el país, estuvo en contacto con el pueblo, fue sobrio, sencillo, sensible, generoso y comprensivo. Defendió los intereses de las clases humildes. Dicho contacto le ganó el apodo de Tata Lázaro, además de ser insobornable en un país lleno de corruptos y corruptelas. Formado en la milicia y la masonería, practicó un socialismo nacionalista latinoamericano. Rechazó los calificativos marxistas sin condenar al socialismo ni al comunismo. Nosotros no estamos proponiendo el comunismo, decía, pero declaró que el comunismo será construido en este país cuando el pueblo lo quiera. No es una doctrina extraña a ningún pueblo, pero solo cada pueblo puede decidir su destino. Lo que es evidente es que la teoría comunista de la sociedad es, antes que nada, una doctrina de emancipación económica, una teoría que se propone elevar al pueblo al más alto nivel. El contexto del periodo cardenista, 11.1. Contexto nacional e internacional. Para comprender lo sucedido en esta etapa, es imprescindible revisar los acontecimientos en los marcos internacionales y nacionales de la época, los protagonistas, sus orígenes, su formación ideológico-política y su actuación en la vida pública del país, así como revisar la principal lucha que se libró en ese momento, el nacionalismo contra el imperialismo. Contexto internacional. La crisis económica internacional de 1929. El exilio español en México y el exilio de León Trotsky. El sistema internacional de entreguerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. La autodeterminación de las naciones y la sociedad de naciones.
Contexto nacional. La guerra posrevolucionaria de 1910 a 1940, el caudillismo revolucionario, el maximato, la construcción del marco institucional del nuevo régimen, el PNR y la familia revolucionaria, el valor de la autonomía nacional y regional, nacionalismo revolucionario, el desarrollo económico-social, la tenencia de la tierra y las riquezas naturales, la educación socialista. 11.1. Leyes. La Constitución Política Mexicana, erigida como la Carta Magna y sus modificaciones del 8 de octubre de 1934. Artículo 3. La educación será socialista. Artículo 73, párrafo 25. El servicio profesional docente. Aparece por primera vez el Plan Sexenal de Gobierno. El artículo 3 constitucional. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear una juventud, un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado-Federación, estados, municipios, impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrá concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores de acuerdo con las siguientes normas. El artículo 73 constitucional, párrafo 25. Para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. El Plan Sexenal de Gobierno. El Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas fue el comienzo del distanciamiento definitivo con las políticas llevadas a cabo en México por Plutarco Elías Calles y el maximato durante la década anterior. El Plan Sexenal fue como se bautizó la propuesta electoral de Cárdenas, candidato para la presidencia de la República de 1934 a 1940. El nombre viene por la duración de los mandatos presidenciales en México, cada 6 años. El mensaje era que Cárdenas pensaba cumplir con esto. Su candidatura fue promulgada por el Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles, pero sus propuestas rompían con las políticas de Calles y de los gobiernos en los que tuvo influencia. Entre sus puntos se encontraban políticas económicas de apoyo a los trabajadores, así como propuestas para aumentar el crecimiento industrial y agrario del país. Como elementos más importantes de este plan puede nombrarse la reforma agraria, llevada a cabo en el norte de México, y la expropiación de la industria petrolera. Antecedentes del Plan Sexenal. Antes de la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, México había vivido unos años en los que el gobierno estuvo dominado
por Plutarco Elías Calles. Aunque éste dejó el puesto al terminar su legislatura, su influencia en los mandatarios posteriores fue notoria y se le consideraba el verdadero poder. Calles fue el creador del Partido Único, fundando el Partido Nacional Revolucionario. Este periodo se conoce como el Maximato y contó con la oposición de los sectores más a la izquierda, a pesar de los enfrentamientos con la Iglesia. El plan de Pascual Ortiz Rubio. Aunque no existe unanimidad entre los historiadores, algunos consideran que el antecedente directo del plan sexenal presentado por Cárdenas fue la Ley General de Planeación de la República Mexicana. Esta había sido propuesta por el presidente Ortiz Rubio y se aprobó en 1930. La candidatura de Lázaro Cárdenas. El Partido Nacional Revolucionario propuso a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia en 1933. Es ahí cuando nace el término plan sexenal, ya que fue como nombró a la plataforma política con la que se presentó al cargo. Este plan constaba con una serie de puntos, una especie de programa electoral que enseguida le granjeó el apoyo de los campesinos y obreros. Gracias a esto pudo ganar las votaciones con mucha facilidad. Como ya había anunciado, Cárdenas intentó distanciarse pronto de sus antecesores. Así, no quiso residir en Chapultepec y pronto tomó algunas medidas contra negocios de los partidarios de Calles. Características del plan sexenal. Como se comentaba anteriormente, en este plan sexenal presentado por Cárdenas, se establece una acción de gobierno a la que se intentó ajustar. Entre los aspectos más importantes se encontraban la promesa de realizar una reforma agraria y la expropiación de la industria del petróleo. Una de las características fundamentales del plan era el intento de reducir la dependencia económica de México. De acuerdo con lo escrito, pretendía adoptar la política del nacionalismo económico como recurso de legítima defensa sin contraer ninguna responsabilidad histórica. Aparte de la nacionalización del petróleo, destacó en este sentido la de los ferrocarriles mexicanos. En el ámbito político, más allá del plan sexenal, Cárdenas ordenó el destierro de Calles. Es entonces cuando tiene las manos libres para desarrollar su política, sin partidarios del exmandatario en su gobierno. Para combatir las medidas socializantes que emprendió, sectores conservadores fundaron el partido Acción Nacional, PAN, y la Unión Nacional Sinarquista. Protección de los más desfavorecidos. Otro de los puntos que Cárdenas favoreció con sus decisiones fue fortalecer el sistema educativo. Intentó que las escuelas llegaran a muchas zonas rurales anteriormente ignoradas y levantó instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o el Consejo Técnico de Educación Agrícola. El reparto de tierras fue una de las bases más importantes de su periodo de gobierno, buscando favorecer a los campesinos más pobres. En este aspecto, también destacó la expansión de los sistemas de irrigación. En los asuntos exteriores, Cárdenas apoyó de forma clara a la República Española en su guerra contra el franquismo. Acogió a un gran número de refugiados, tanto adultos como niños. Ejidos y reforma agraria. Parte del plan sexenal trataba sobre la manera en la que pensaba impulsar la agricultura, favoreciendo además a los pequeños productores y a los campesinos. Para ello, se produjo un gran reparto de tierras. El Banco de Crédito Gidal y Agrícola se dedicó a ofrecer créditos, mientras que los diferentes departamentos repartieron hasta 25 millones de hectáreas durante su mandato. A esto hay que unirle la gran reforma agraria que llevó a cabo en el norte. Era la que Emiliano Zapata había planeado décadas atrás y significó una revolución en el sector. La intención principal era que se crearan unidades productivas pequeñas, capaces de abastecer a quienes las trabajaran. Puntos y propuestas. El sindicalismo mexicano. El plan sexenal ofreció un claro apoyo a la cláusula de exclusión.
Igualmente rechazó a los llamados sindicatos blancos. Esto le supuso que los obreros y sindicalistas se pusieran totalmente de su lado durante todo su sexenio. De igual manera, se puso en marcha un pacto de solidaridad con el que se pretendía crear una gran organización obrera y campesina. La educación en México. Los puntos referentes a la educación eran abundantes en el plan sexenal, ya que Cárdenas tomó como referencia la corriente socialista educativa. Esta corriente pretendía que todos los mexicanos tuvieran acceso a la enseñanza en centros en los que, aparte de educar, se alimentara a los pequeños. De esta forma, intentó que se crearan más oportunidades laborales y sociales. Por último, proyectó y fundó instituciones como el Instituto Politécnico Nacional. Su objetivo era que México tuviera sus propios investigadores y dejara de depender del exterior. Puntos y propuestas. Expropiación petrolera. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Lázaro Cárdenas. Entre todas las políticas recogidas y llevadas a cabo en el plan sexenal, la expropiación de la industria petrolera y su nacionalización es la más importante para la economía del país. Cárdenas aprovechó un momento de debilidad estadounidense y británica generado por la afectación que produjo la Gran Depresión económica de 1929 para recuperar la extracción y comercialización del crudo. Dado que había un enfrentamiento entre los trabajadores y las empresas extranjeras que se ocupaban del sector, la expropiación contó con el apoyo de las organizaciones sindicales. El decreto de expropiación se firmó el 18 de marzo de 1938, creándose al mismo tiempo Pemex, la empresa nacional. 11.3 Tareas emprendidas. Las más relevantes de la época. Primero, terminar con la era del caudillismo revolucionario al exiliar al jefe máximo de la Revolución Mexicana, general Plutarco Elías Calles. 2. Impulsar la educación socialista en los niveles básicos con el propósito de erradicar el fanatismo, los prejuicios y la ignorancia a través de la separación de los dogmas usando métodos científicos. Impulsar la reforma agraria y los sistemas de riego en todo el territorio nacional. Decretar la industria petrolera y la ferrocarrilera. Creó diversas instituciones nacionales educativas, sindicales, financieras, agrícolas, etc. Otorgar apoyo asilando a los españoles de la República Franquista. Especial apoyo a León Trotsky, líder soviético. 11.4 Instituciones que surgen. Las más relevantes de la época. El 20 de diciembre de 1935 se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal. El 1 de enero de 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional. El 24 de febrero de 1936 se crea la Confederación de Trabajadores de México. En 1937 se fundó en Pátzcuaro, Michoacán, la Escuela Primaria México-España. En 1936 se fundó el Departamento Autónomo de Educación Física. El 7 de junio de 1938 se crea Petróleos Mexicanos, Pemex. El 28 de agosto de 1938 se crea la Confederación Nacional Campesina, la CNC. El 3 de febrero de 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. En 1940 se llevó a cabo el primer Congreso Indigenista Interamericano y el 24 de septiembre de 1944, por decreto, se crea el Museo Nacional de Historia. 5. Secretarios de Educación. El licenciado Ignacio García Telles fue secretario de Educación del 1 de diciembre del 34 al 15 de julio del 35. Fue un gran partidario de Cárdenas.
frente a Plutarco Elías Calles, por lo que al destituir el presidente a los callistas de su gabinete, García Telles se convirtió en secretario de Gobernación. Desde este cargo tuvo una decidida e importante participación en la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. El segundo secretario de Educación fue el licenciado Gonzalo Vázquez Vela, quien duró en su encargo del 7 de junio de 1935 al 30 de noviembre de 1940. Tuvo un papel principal en la fundación del Instituto Politécnico Nacional, con Vázquez Vela como secretario de Educación y el normalista Gabriel Lucio como subsecretario. En ese periodo se duplicó el número de escuelas rurales, con lo que junto al impresionante reparto agrario promovido por el cardenismo, se otorgó a los campesinos un elemento imprescindible para su redención social. Presupuesto educativo. Del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En el año de 1935 el presupuesto de educación fue de 44.450.000 pesos, de un presupuesto total de 275.795.000 pesos, ascendiendo a un porcentaje del 16.117%. En 1936, el presupuesto fue de 48.591.680 pesos, de un presupuesto total de 286 millones de pesos, con un porcentaje del 16.99%. En el año de 1937 se presupuestó de 59.363.944 pesos, de un total de 333.225.688 pesos, haciéndose un total del porcentaje de 17.81%. En el año de 1938, el presupuesto de educación fue de 67.260.000 pesos, de un total del presupuesto de 431.109.870 pesos, haciendo un total de 15.6%. En 1939, el presupuesto fue de 67.075.000 pesos, de un total de 445.875.613 pesos, ascendiendo a un porcentaje de 15.04%. Y en 1940 el presupuesto fue de 73.800.000 pesos, de un total de 448.769.299 pesos, haciendo un total del 16.44%. Como podemos observar en la tabla anterior, Cárdenas incrementó el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, destacando un ejército de profesores rurales en misiones que tenía el objetivo de alfabetizar, instruir y capacitar para el trabajo, con el compromiso de abatir la ignorancia, los prejuicios y el fanatismo de los mexicanos. Las misiones culturales buscaban atender a la población con primeros auxilios, consejos nutricionales, sistemas de construcción y mejoramiento de sus viviendas. Como resultado del llamado del presidente Cárdenas, cientos de profesores se sumaron a este esfuerzo y enfrentaron el reto de encontrarse con una población que todavía no olvidaba las heridas de la guerra cristera y, en más de una ocasión, vació el odio acumulado en los miembros de las misiones culturales. 11.7. Iniciativas fuera de la SEP. Las más importantes. El impulso a la economía nacional defendiendo los intereses de la nación, aplicando el contenido del artículo 27, imponiendo ante los extranjeros los intereses de los mexicanos. La celebración en Pátzcuaro, Michoacán, del primer Congreso Indigenista Interamericano. La organización de la clase trabajadora y campesina en sus respectivos sindicatos nacionales, los obreros a la CTM y los campesinos a la CNC.
El impulso al respeto a las doctrinas Calvo, Carranza y Estrada, aprovechando las condiciones de distracción de los Estados Unidos de Norteamérica en el sistema de entreguerras. La identificación del enemigo sustancial, el imperialismo contra el nacionalismo mexicano, el impulso a la formación científica. 11.8. Conflictos. Los más importantes. El gobierno del general Cárdenas representa políticamente la conclusión del proceso de institucionalización iniciado en marzo de 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario. Hubo que enfrentar y vencer al general Plutarco Elías Calles, quien se había convertido en el jefe máximo de la revolución. Los factores principales que hicieron posible el triunfo de Cárdenas fueron la postura conservadora asumida por Calles ante las demandas populares que lo alejó de las organizaciones de trabajadores, uno de los pilares en que descansaba la fuerza del jefe máximo. Ante esta situación, la labor agrarista y el contacto constante de Cárdenas con los trabajadores michoacanos, cuando ocupó la gubernatura de aquel estado, alcanzaba un notable contraste que le valió el apoyo popular. La prudencia con que Cárdenas manejó el conflicto religioso, segunda cristiada, una herencia del callismo que tenía sus orígenes en la reforma del artículo 3 constitucional decretada en diciembre de 1933, la cual evitó una nueva confrontación entre la Iglesia y el Estado, que lo hubiera obligado, seguramente, a buscar el apoyo del general Calles, propiciando la continuación del maximato. El fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935, al recibir su gobierno el apoyo de múltiples organizaciones de trabajadores dispuestos a combatir a Calles y a los grupos fascistas, organizados por conocidos callistas como el general Nicolás Rodríguez, organizador de las camisas doradas, y de Tomás Garrido Canaval, creador de las camisas rojas. El apoyo de un buen número de los jefes militares y la reorganización del gabinete presidencial, expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas. Les dejo dos reflexiones que me han impactado en la historia y la vida del general Cárdenas. La primera: cuando muera, no quiero que me recuerden con ofrendas, veladoras de incienso. Antes bien, deseo que examinen mi obra para que corrijan mis errores y superen mis aciertos. La segunda: la única forma de enseñar y servir a las masas es convirtiéndose en discípulos de ellas. El mayor bien para el mayor número de personas es el criterio de la verdad en la historia de la humanidad. Muchas gracias por su atención.